Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por mirarnos. Estamos en nuestro primer programa de esta serie que le hemos denominado Historias Reales del Despertar Espiritual. Estamos aquí con Joana Valladares. Ella es nuestra primera invitada y además nuestra querida miembro de estreno del grupo holístico Gaia, del cual somos parte ahora. Y queremos saber que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo llegaste a este mundo loco de la gente que hace estas cosas? Bueno, pues en principio, desde que fui muy pequeña, siempre me sentí inclinada hacia algo místico, ¿no? A veces, no te digo que fui la rara, pero sí me sentía un poco desencajada de todo, ¿no? Incluso de mi propia generación. De hecho, siempre he estado como más cercana de gente mayor que yo, de cosas así. ¿Eras la oveja espiritual de la familia? Sí, la diferente, digamos, ¿no? O sea, sí la espiritual, porque mi familia es un poco más terrenal, más aquí en el ahora. Entonces, bueno, desde que fui pequeña siempre se me denominó, mi hermano me decía, que la bruja, que no sé qué. Y claro, con el tiempo aprendí que bruja realmente es la mujer sabia, ¿no? Y ¿Pero por qué te decía bruja? ¿Qué? ¿Adivinabas algo? ¿Movías las cosas con la mente? Sí, venía. Venía y me decía que fue bruja, hoy llueve. Yo, no llovía y no sacaba el auto. Me decía, oye, ¿sabes qué? Tengo tal proyecto, ¿hago o no hago? Yo, sí. Y bueno, entonces así me tenía de oráculo desde que yo era muy pequeña. ¿Y tú recuerdas por qué salían esas respuestas? ¿Había una voz que te decía algo? ¿O veías algo? ¿Por qué dabas esas respuestas? O sea, no sé, es como que simplemente sentía o me dejaba fluir o, por ejemplo, igual me decían que yo a veces decía, hoy viene ni sé cuántito a la casa y sucedía, iba y venía. Entonces, de cierta forma, les agradezco haberme incentivado de esa forma a poder escuchar a aquella, no sé, en ese momento que sentía, ¿no? Esa voz interior, esa intuición. Luego, con el paso de los tiempos, te puedo asegurar que yo lograba ver los ángeles de las personas. O sea, no te digo que los veía como de carne y hueso, simplemente podía percibir cómo eran. Y en lo pésima que soy para el dibujo, de alguna forma yo le lograba dibujar y le decía, mira, tu ángel es así, le predomina el verde, es así asado cocinado, tiene el pelo lacio, ¿Y cómo tiene son como rizos. personas? Así como se los ven en las pinturas con alitas, con... Yo los veía, o sea, o tal vez es la forma en que ellos te transmiten su esencia, ¿no? Como para identificarse con nosotros. Esa esencia. Pero yo sentía como que qué tipo de esencia tenía el ángel de cada persona y le describía para esa persona, como para que ella se sienta conectada, ¿no? Y eso te hablo ya de mi adolescencia. Ahora luego, bueno, lógicamente como el camino de esto de la espiritualidad no es todo con hitos, realmente de hecho no es un lecho de rosas. Yo creo que por cada vez que sufrimos una decepción, un momento difícil, una tarde de llanto, nace en algún lugar también un ser que despierta su conciencia, porque no necesariamente es el camino de la tortura para ser espiritual, pero creo que es ese llamado que a uno le empuja para buscar algo, porque si estuviésemos en una zona de confort, con todo bien, no nos preguntaríamos cómo ser mejores y no se despertaría esa espiritualidad. Entonces, claro, vinieron a mí en una época falsos maestros, me topé con esa parte oscura de personas que sí, obviamente juegan contigo, juegan con tu inocencia de querer conocer más. Y sí, me cerré, sacan provecho, te mienten, te manipulan o juegan con la ética profesional también. Entonces, claro, un día dije, ok, o sea, me decepcioné del tema, cerré por completo el capítulo y dije, sentía, yo intuitivamente les hacía reiki a mis animales, porque mi mascota, más bien dicho, mi compañero como mi hijo, que es Matt, que es mi gato, siempre me mostró mucho de los animales a través de sus procesos físicos. Entonces, así de la nada me dijeron, ¿sabes qué? Tu gato tiene cáncer y hay que tal vez en algún momento los veterinarios. Tal vez en algún momento haya que sacarle los ojos. Entonces yo, descorazonada,
Solo le ponía mis manos y me imaginaba que cierta energía era transmitida por mí y le pedía a la fuerza de Dios que le sane, ¿no? ¿Qué edad tenías tú ahí? Por ahí unos 19, unos 20 años. Pero claro que yo ya me separé bastante por una mala experiencia de este mundo espiritual. O sea, que no estabas en ese momento No, aprendiendo algo, practicando algo, meditando, haciendo para nada. Y de hecho me rituales, sentía, nada de eso. me enfoqué al 3D, me enfoqué a vivir mi vida, digamos, en el tema universitario, en el tema de mi profesión. Claro que cuando hubo esto con Matt, dije, ok, le voy a dar energía, sepa o no sepa lo que estoy haciendo. Y no sé cómo explicarte, simplemente pasó el tiempo y la enfermedad, si es que la hubo, porque claro, varios veterinarios me dijeron lo mismo, no se desarrolló. Nunca se llegó hasta el punto quirúrgico ni nada, el gato simplemente siguió su vida normal. Y ciertas manchas que tenía en los ojos, porque esto era en los ojos, era un melanoma, según los veterinarios, se fueron desapareciendo. Entonces, yo no te digo, yo me sentí la sanadora, no, simplemente estaba feliz de que mi gato esté bien. Pero tú, de alguna forma, ya te diste cuenta de que algo pasó, algo funcionó, de alguna de manera hecho, o sea, algo se movió y generó ese resultado. Por ejemplo, mi perro es mi perro igual de toda la vida, Nino, tiene epilepsia. Entonces mi mamá, bueno, el perro tenía sus ataques, sus episodios y mi mamá empezó, cúrale. Yo, ¿cómo que cúrale? Yo no Así lo como curo. con el gato. Entonces yo me sentía así como desencajada y le decía, no, porque me duele la cabeza. Y no te miento, o sea, como yo no sabía lo que hacía, como yo lo hacía de forma muy empírica, muy intuitiva, yo me imaginaba que yo lo absorbía, porque yo decía, yo soy más fuerte que mis animales y yo les puedo curar, pero yo traía eso a mí. Si es que de alguna forma me podía imaginar Así más o menos algo. Como era en esa escena de la película de Tom Hanks, ¿cómo se llama eso? De la línea verde, algo así creo que se llama, que es la película donde él es el guardia de una prisión y van a ejecutarle a una persona inocente y esta persona era un sanador. Entonces él tenía algún problema de próstata, me parece, Tom Hanks, el guardia en esta película, y esta persona absorbía y se veía como que salía como una cosa como de hormigas o de insectos negros y él lo absorbía de él y luego como que lo botaba. Exacto, esa era ni siquiera lo había visto ni había visto la película, eso es lo que yo me imaginaba. Bueno, entonces de ahí pasó el tiempo y luego, bueno, la vida empezó a llevarme a distintos traspiés, ¿no? A distintos tropiezos, digamos ya casi a crisis existenciales, ¿no? Y no aquí, fue en Estados Unidos hace unos años. Estamos en Ecuador, por si acaso, para la gente que nos ve en otros lados, estamos en Quito, Ecuador. Claro, en mi tierrita querida, ya por supuesto de vuelta. Entonces, claro, bueno, con mi novio en ese entonces tomamos la decisión, viajamos a Estados Unidos y pues fueron unos años muy caóticos, muy difíciles, o sea, sé que a muchas personas que salen fuera del país les va excelente, no regresan, se quedan realmente adaptados y conectados al sistema de allá, que es, dentro de todo, es avanzado, con más conciencia en ciertas cosas. Pero digamos a nosotros nos tocó difícil, ¿no? Y en medio de esa crisis, digamos, y claro, no teníamos ni familia ni nada, yo sí me sentía como en una parte, como en un limbo, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Entonces un día me puse en contacto con una maestra de TRE en Colombia y ella me dijo, oye, pero mira, si tú quieres estudiar esto en Estados Unidos es la mata, o sea, realmente esta terapia nació de allá. Y sí, pude ir a Dallas y empecé este camino con mi primera maestra. Y luego a través de los años y de la experiencia y de la práctica, porque realmente traté de ser muy disciplinada, no había un día... Perdón, ese primer acercamiento con esta terapia, ¿fue porque tú ya decidiste convertirte en terapeuta o era para solucionar algo tuyo primero? Totalmente mío. O sea, yo me metí a todo esto porque yo quería ser mi propia sanadora, mi propia fuente de sanación. Quería resolver, primero por qué estaba ahí, por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, hacia dónde iba a ir. Y realmente fue tenaz porque cuando yo me senté con mi maestra, ella me dijo, no podemos continuar. Y yo, ¿pero por qué? Y me dijo, porque tú piensas que tú no tienes un propósito en la vida.
Entonces, hasta que no te sientes y no me digas cuál es tu propósito habitual, no podemos continuar. Yo me quedé en shock porque es verdad, o sea... Antes habías pensado ya algo, ¿y para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que estoy en esta vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué me ha pasado todo esto? De hecho, yo no le encontraba un demasiado sentido a las cosas que vivía, ni tal vez incluso a la vida. Mira, antes de todo esto de Estados Unidos y de la parte terapéutica, yo sí me inmiscuí mucho en el mundo animal. De hecho, más o menos en el 2010, en mi época de universidad, formé una fundación de protección y rescate animal con unos compañeros de la universidad en ese entonces. Y claro, ese fue uno de los primeros acercamientos que tuve que tener hacia lo espiritual. Porque el tema animal, el haber sido rescatista así, pero de calle, de ir y rescatarle al perrito atropellado, me causó demasiadas secuelas emocionales. Entonces, claro, yo era de las rescatistas radicales, ¿no? Primero por un lado y segundo, me sentía peleada con la humanidad, me sentía que la realidad de los animales de la calle era responsabilidad de las personas y eran las gestoras de todo ese caos animal. Entonces yo me sentía peleada y hasta cierto punto enojada con la parte humana, ¿no? Enojada con la vida, peleada con la vida y con la gente. Sí, totalmente volcada hacia esa parte radical. Entonces, claro, yo veía llover y ya me ponía a rezar por los perros de la calle porque ya me les imaginaba hecho pedazos en el frío, mojados con frío, con hambre. Entonces, claro, o sea, el panorama que uno se pone en ese nivel de conciencia es bastante autodestructivo. Entonces, sentía mucha autodestrucción hacia mí misma. Entonces, a partir de esto, surgió una enfermedad al corazón que la descubrí después de mi primer viaje a Estados Unidos. Enfermedad física. Una enfermedad física donde fui, los médicos me dijeron, ¿sabe qué? Tiene una isquemia al miocardio, hay que operarle. Yo dije, o sea, realmente fue un shock para mí, como que a esa edad, un problema así al corazón. 25, 23, bueno, va por ahí. Entonces yo dije, no, o sea, empecé a cambiar mi forma de ver las cosas, empecé a sanar mis relaciones, especialmente empezando por mis relaciones con mi padre en ese momento. Entonces empecé a perdonar, empecé a darme cuenta que lo que sucedía físicamente en mi cuerpo era muy emocional y muy a nivel de pensamientos. Inevitablemente me tenía que reconciliar con la humanidad porque soy parte de ella, ¿no? No puedo vivir odiando a la gente por lo que viven los animales. Entonces, claro, te tienes que cambiar el chip y entender que los animales viven lo que viven porque es su propio proceso. De hecho, muchos de ellos también eligen la vida que tienen y cuando empecé a entenderlo desde esa óptica, empecé a soltarlos, empecé a darme cuenta que no me puedo lastimar por ellos. Y claro, o sea... Y que tampoco puedes salvar al mundo, ¿no? Exacto, justamente, y eso ahí tú te das cuenta que también es un tema de carencias, ¿no? Cuando tú no tienes ese propio amor personal, cuando no tienes esa propia aceptación personal, quieres sentirte salvador del mundo. Sí. Sabes que a mí me ha pasado muchísimo. Han venido pacientes que son rescatadores de perros o de gatos y hasta ahora todos ellos han tenido problemas con sus padres. Han tenido infancias difíciles donde han vivido abandono o han vivido algún tipo de maltrato o han tenido algún tipo de violencia, han sufrido algún tipo de violencia. Entonces ellos, me he dado cuenta, se vuelven después rescatadores de perros. Porque probablemente en salvar un perro que está abandonado, que está solo, que está herido, pues es como que se están salvando a sí mismos, ¿no? O sea, proyectas en ellos tus propias carencias. Sí. ¿Tú lo sientes así? Así lo entendí años después, cuando pude... claro, yo no te digo que ahora soy indiferente, para nada. De hecho, aquí está la prueba. Muchas de las sanaciones que traté de aprender las enfoco mucho en ellos, porque como son seres mucho más simples, en tema de ego, en tema de pensamientos, de abrirse hacia la sanación, responden muchísimo más rápido a la sanación, ¿no? Entonces, claro, mi forma ahora de ayudar, dejé una puerta abierta que es Anima. En algún momento, créeme ¿Esa es la fundación? La fundación se llamaba Patas al Rescate, era de Pets Hope, Patas al Rescate, y te puedo decir que yo vi que empezamos a poner las primeras bases de lo que son
las fundaciones de hoy, ¿no? Que ahora son muchísimas más y hacen muchísimo más. Y claro, yo ahora veo a nivel de municipio, a nivel de personas, como que hay una nueva conciencia. Una nueva conciencia en torno a ello. Entonces yo me siento satisfecha, digamos que fue misión cumplida hasta donde se pudo, porque luego hubo un momento en donde dijimos, ok, ya no se puede hacer más, yo tenía que salir igual del país. Y claro, luego me dediqué a sanarme a mí misma, ¿no? Por el problema en el corazón y por una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, finalizó ese tema, pero yo dejé una puerta abierta que algún día me encantaría que surja, que es Anima, y le dejé así como Anima Animal. Entonces créeme que si en algún momento está en mis manos, yo reviviría esa parte de ¿Qué es hacer eso de algo. Anima Animal? Anima Animal, digamos, es donde yo traté de concentrar toda la gente que trabajó en algún momento conmigo y que hacíamos educación, empezamos con el tema de charlas en los colegios en ese entonces. Entonces, con Anima Animal quisiera darle en algún momento consecución a mi tema animalista, ¿no? Pero desde otra óptica, desde otra perspectiva. Desde otro nivel de conciencia. Desde otra conciencia, lógicamente tal vez como terapeuta, como sanadora para ellos, para la gente animalista, que lógicamente es gente que también necesita ayuda, necesitamos ayuda. Entonces, en algún momento tengo planeado activar ese proyecto, pero por ahora soy Agni. Yo no digo que se ha acabado la misión y el aprendizaje, al contrario, sigo teniendo mis propios conflictos, mi carácter, mi genio, mi forma de actuar, de ver las cosas, que por supuesto no son de un ser ascendido, todos estamos en un nivel de aprendizaje, de lo contrario no estaríamos aquí sentados, pero por lo menos trato de trabajar en ello continuamente, diariamente, con capacitación, con meditación, con la luz que espero irradiar y brindar, con esa misma luz empezando por mí. Entonces, claro, fue así, empezó como con un caos y ahora tomo nombre, ahora es Agni, ahora es Johanna Valladares, así como al desnudo. Agni es igual, es un proyecto, es lo que yo quiero que un día sea un centro donde no solo trabaje yo, sino otras personas de luz, de brindando sanación, capacitación. De hecho, mi idea no es monopolizar la sanación, está en mis manos poder también enseñar dos de las técnicas que manejo y por eso estudié para ello, porque la idea es que cada uno seamos nuestra propia farmacia y nuestro propio terapeuta, que cada uno pueda primero trabajar con sí mismo. Y como yo, o sea, si hay cosas en las que tú sientes que no puedes trabajar, pues le dices a tu compañero, a tu colega, al otro sanador, ok, necesito ayuda, o vas con la otra técnica, o yo qué sé, ¿no? Pero la idea es que no nos casemos o no nos sintamos que debemos dar nuestro poder al sanador o al terapeuta, sino que nos auto curemos, que podamos empoderarnos lo suficiente. Sí, yo muchas veces les digo a los pacientes también, o sea, yo no sano ni curo nada. Yo simplemente te acompaño en tu proceso de descubrir quién eres. Exacto. Y obviamente en ese proceso que vas descubriendo lo que hay en ti, lo que eres, tú vas dándote cuenta de las cosas en las que necesitas trabajar, las heridas que necesitas sanar, los aprendizajes que necesitas reconocer. Y también pasa a veces que el paciente, la persona que está en esta búsqueda, como tú dices, muchas veces pone su felicidad en las manos del terapeuta y se vuelve dependiente. ¿Sí? O sea, yo conozco al menos personas que han estado en tratamiento, por ejemplo, con un psiquiatra o con un psicólogo, y sé exactamente de un caso que este terapeuta falleció y el paciente se quedó peor que antes, porque perdió la figura que le estaba dando apoyo, que le estaba dando atención, cuidado, y cuando él falleció, pues se quedó mal. Entonces, obviamente eso con las terapias en este nivel, o en este ámbito, que somos los seres humanos, ¿no? Que también necesita ser atendido, que es la parte espiritual y que está relacionado con todo lo demás, pues pueda ser llevado de una forma que sea efectiva para el paciente, que no genere dependencia, que no genere
la necesidad, sino más bien ser nosotros acompañantes, Ujú. acompañantes, probablemente ayudarles a buscar su camino, pero su proceso es su responsabilidad. Exacto. Ujú. ¿Y qué pasó con la enfermedad de tu corazón? Bueno, pues tenía medicación, ya estaba programada la cirugía, me acuerdo un día, un jueves a la 1 de la tarde, dije, no voy a ir. Y de hecho empecé, yo sé que fue una contraindicación médica, tal vez negligencia hacia mí mismo en ese momento, pero empecé a reducirme la medicación hasta que la suprimí totalmente porque sentía que también me dopaba de cierta forma. Uh-huh. Y cambié mi vida, sané relaciones, hice un par de llamadas, terminé ciertas relaciones. ¿Pero eso fue bajo el apoyo de algún terapeuta ya? No. No, por O tu sea, cuenta. yo me hice un primer acercamiento a una terapia de este tipo aquí en Ecuador. E inmediatamente se me cambió el chip. Yo no te digo que esa persona me sanó para nada, pero cambió mi forma de ver las cosas. Entonces me di cuenta que yo tenía que tomar las riendas de algo que se me estaba saliendo de control físicamente. Entonces, eso te digo, terminé relaciones, cambié mi vida también en el sentido de que dejé de comer azúcar, dejé de comer ciertas cosas, empecé a hacer pilates. Entonces, claro, o sea, le traté de enfocar mi vida por otro lado. Y con el transcurso de, yo qué sé, 6, 8 meses, por ahí un año, me sentía casi totalmente bien. O sea, fue un proceso también, pero ya me sentía mucho mejor. Cuéntanos ahora un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿Qué terapias manejas? ¿Y por qué? ¿Cómo llegaste a esas herramientas, a esos recursos, a esas terapias? ¿Por qué escogiste esto del péndulo? Que a mí en un inicio me pareció fabuloso, porque cuando yo empecé a sentir esto de la energía, cuando empecé a investigar, a buscar, vi información del péndulo y ahora hay muchísima información en el internet sobre cómo usar el péndulo para hacer preguntas, para obtener información. Y yo empecé, por curioso, empecé a usar el péndulo y, y fue algo para mí impresionante. O sea, en ese momento yo pude darme cuenta de que sí, o sea, hay algo físico que realmente pone en evidencia que existe un movimiento de energía, de algo que se mueve, más bien dicho, que algo hace que esto se mueva. Y después me di cuenta que podía hacerlo con mi propia voluntad. Y eso para mí fue, ahí sí, me rompió todos los esquemas, porque yo soy una persona muy mental, además muy lógico y además venía de una formación académica totalmente basada en la lógica y en los números y en la racionalidad. Entonces el poder para mí, mirar que se producía un fenómeno físico, un movimiento físico únicamente con mi voluntad, fue una cosa de locos. Entonces, bueno, me fascinó, pero al mismo tiempo me daba miedo, porque si esto puedo hacer con un péndulo, ¿qué más estaré haciendo que no me doy cuenta, que no soy consciente? Exacto. Bueno, pues sí, todas las técnicas que manejo son de péndulo. Lo primero que estudié fue acá en Dallas y luego con el tiempo, con el transcurso de los meses y de los años, empecé a conocer maestros de España, de Venezuela, de Bogotá, que me empezaron a dar clases allá donde estaba. Realmente creo que sí, no ¿Clases de qué te daban? De otras técnicas. Yeah. Pero tú empezaste con el TRE. Sí, empecé con TRE y no me quedé con TRE porque yo sentía que había personas a las que TRE no les hacía efecto. En mí mismo no veía resultados. Yo decía, bueno, o sea, si no es con TRE, o sea, ¿será que en la siguiente vida veo los resultados que estoy limpiando ahora? Entonces, conversando con algunos de mis maestros, descubrí otras técnicas que, digamos, TRE es muy elevada, ¿no? Es totalmente, trabaja programaciones, preprogramaciones del alma, planes preconcebidos por espíritu, digamos, como que muy, muy, muy elevado. ¿Qué te llamó la atención de la TRE? Las vidas pasadas. Cuando yo le vi por primera vez a la maestra de TRE de aquí de Ecuador en la televisión, me quedé fascinada con el tema, porque desde que era muy, muy pequeña siempre sentí déjà vu, siempre sentí que
yo pertenecía a determinadas culturas, yo estuve en determinados sitios, yo fui determinados personajes. De hecho, me apasionaba tanto el tema que no solo leía literatura de ese tipo, de vidas pasadas, de hipnotistas, de gente que hace este tipo de cosas, sino que también mi monografía del colegio en esa época era de vidas pasadas. Entonces era un tema que me enloquecía, me fascinaba. Es loco porque en mi experiencia en estos años con terapias, más bien he descubierto que hay gente que les tiene miedo, Sí. que les tiene recelo y que uno tiene que manejar un lenguaje estrictamente delicado con este tema porque tú le puedes causar un serio trastorno a una persona si le hablas de unas vidas pasadas. Entonces, yo en cambio era más información, díganme más, o sea, quiero saber, no me importa qué personaje haya sido, solo quería saber. Entonces, claro, me enganchó desde el inicio con mi terapeuta en ese entonces, con ella, y luego se presentó la oportunidad de yo estudiar la técnica. Y como yo te digo, no me quedé con eso porque simplemente encontré que en el camino habían herramientas que me podían ayudar a complementarla, fortalecerla. Entonces, es lo que hice. Hay ciertas otras técnicas que gracias a Dios ahora manejo que le dan un complemento perfecto, ¿no? Cuando podemos topar cosas a nivel del alma, sanar ese tipo de procesos. En otros aspectos podemos investigar qué tipo de conflictos tenemos con la gente que nos rodea, qué personajes están involucrados en cierta historia que nos está bloqueando. Entonces, claro, o sea, vamos como hilando toda una historia a través de todas las técnicas, porque yo trato de conjugar todas a la vez y en ese momento yo superior, los guías me dicen, ok, esta persona necesita esto en este momento. Entonces es así como se trabaja en distintos niveles, ¿no? Es como lo llaman entre, como una cebolla que se va sacando las capas para llegar a esa parte profunda. En ese sentido sería trabajar con las diferentes técnicas, todas al unísono. Muy bien. ¿Y qué respuestas has visto con los pacientes? ¿Qué anécdotas tienes de ese proceso de descubrir, especialmente para los pacientes, descubrir cosas, eventos, sucesos, relaciones que estaban determinando las situaciones que vivían y cómo lo toman cuando eso lo llevan a la conciencia? Bueno, pues digamos yo me he podido enriquecer de las dos partes, ¿no? De la parte positiva y de la parte así como que uno tiene que manejarlo o que te deje el aprendizaje de manejarlo de una mejor forma. Por ejemplo, te doy un caso, o sea, una persona me dijo, ¿sabes qué? Mi matrimonio está pasando por cierta situación, mi esposo es totalmente otra persona, se está dejando llevar demasiado por sus problemas profesionales. Entonces yo, bueno, primero traté de hacer un consejo de amiga y luego dije, algo me dijo, esta persona necesita ayuda espiritual. Entonces le pregunté, ¿sabes qué? ¿Quieres que haga una terapia por ustedes o por él o por ti? Me dijo, hazle a él. Le dije, ok. Entonces, lo que yo te explicaba antes, se trabaja preguntando si es que el alma accede a trabajar, accede a sanar, está abierta a sanar, si yo tengo el permiso de trabajar con esa persona. Y lo hubo, entonces procedí a la investigación. Entonces esta era una terapia de un extranjero, esta era una persona que ni siquiera era de este país o de Estados Unidos en ese entonces. Entonces a través de la investigación tuve ciertas pautas especiales que yo luego hablé con la esposa, con esta persona y le dije, oye, tu esposo tiene problemas de escribir en español. Y me dijo, ¿cómo sabes? O sea... Otra vez la bruja. Entonces, claro, o sea, tú recibes en las terapias información que yo no necesito que me cuenten ni que me digan absolutamente nada. Incluso ellos pueden formular mentalmente el conflicto y simplemente se va sanando, ¿no? Y yo soy netamente el canal, como tú lo mencionaste, no soy sanadora, soy una canalizadora de sanación, digamos, y son los seres espirituales, Dios superior, independientemente de los credos, quienes vienen en ese momento y simplemente nos regalan la sanación que nosotros no podemos ver porque creemos que no somos capaces de sanar.
Sí, es impresionante cuando nosotros podamos un poquito percibir todo lo que somos. Sería increíble, será increíble lo que podamos hacer. Y ese es uno de los objetivos que tenemos con el Grupo Gaia, es ayudar a que la gente vaya descubriendo su divinidad, su poder, sus recursos ilimitados, infinitos y abundantes con los que puede transformar su vida. Es importante que le ayudemos un poco a la gente a comprender por qué es que yo, como terapeuta me refiero, puedo yo saber algo de otra persona o puedo sentir lo que le está pasando. ¿Cómo tú lo explicarías? Bueno, primeramente, o sea, yo no trato de hacerlo siempre bajo una sesión de terapia, a pesar de que es inevitable que uno sienta latidos, intuición. Yo, por ¿Tú ejemplo, escuchas una voz o ves alguna luz o ves... claro, mira, o sea, todos, absolutamente todos tenemos dones. El tema es si tú tomas la decisión de explotarlos, de mejorarlos, de potenciarlos. Entonces, personalmente siempre tuve cierta inclinación a sentir exactamente lo que ocurría en sitios, en casas deshabitadas, en lugares. De alguna forma yo sentía emocionalmente lo que ahí se vivió. Y con el tiempo, ahora el sentimiento ahora se van a imágenes, o sea, simplemente por mi cabeza se empiezan a pasar las películas de lo que ahí sucedió. Ahora, el tema es que tú como ser humano, puedes correr el riesgo de que intervenga tu parte consciente y mental y alterar todas esas imágenes o emociones. Entonces, yo siempre me reservo el hecho de expresarlo hasta que me voy, me siento y como que ya un poco más en comunión digo, ok, todo esto es mi parte mental o realmente es un mensaje o realmente ocurrió. Entonces, en otras palabras, ¿esto realmente es así o me lo estoy inventando? Exacto. Pero claro, o sea, uno también tiene que aprender a escucharse, ¿no? Y a creer en sí mismo y a creer en lo que haces. Pero siempre prefiero como que sea esa voz divina, ese yo superior que me diga si es que estoy como que en comunión con ellos o está interviniendo mi ego, mi parte mental. Para la gente que quiera entender un poquito más de esto, cómo funciona, yo les recomiendo que vean la película Interestelar. No sé si tú la has visto, pero ahí hay un clarísimo ejemplo de cómo es esta capacidad de comunicación en otra dimensión. ¿Sí? Porque en realidad, si lo vemos desde una perspectiva más científica, yo creo que es muy útil esa frase que dijo Nikola Tesla, no sé si has escuchado, que dice que si quieres entender el universo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Si tú piensas en esos términos es muchísimo más fácil comprender eso, porque como todo es energía y nuestros pensamientos, emociones, las vivencias, todo eso es energía, esa energía no es que desaparece ni se disipa, queda en algún lado. Y además nosotros como seres energéticos también y espirituales, cuando podemos liberarnos de las ataduras de la tercera dimensión que nos mantienen en lo que es físico, medible, cuantificable, pesable. Cuando podemos liberarnos de esas ataduras y expandimos nuestra conciencia, podemos captar esta energía, estas frecuencias que están simplemente vibrando en otra dimensión, están vibrando con otra frecuencia. Entonces nuestro ser, cuando se expande un poquito, cuando trasciende nuestra mera vivencia física, puede conectarse con esta energía en esta frecuencia más elevada y podemos sentirlo, verlo, muchas veces hasta olerlo. ¿Cuál es tu intención como Johanna Valladares? ¿Qué quieres construir? Bueno, mi intención es ser un canal lo más limpio y puro eh, para alcanzar mi propio crecimiento, mi propio despertar espiritual, porque realmente el camino nunca se acaba. Y poder servir a todas las personas que Espíritu ponga en mi camino para servir. Realmente yo sé que a veces suena un poco como a vocación de monja, ¿no? Pero mi sentido es de vocación
Lógicamente es de hacer de esto un estilo de vida para mí y para las personas que me rodeen, a medida que me lo permitan, ¿no? Porque lógicamente cada uno tiene su propio proceso. Pero esa es la idea es expandir conciencias, es que este mensaje despierte la inquietud, despierte el querer algo más en las personas que lo escuchan. Y, y eso, creo que eso básicamente. Para ser una persona espiritual se necesita hacer algo difícil, se necesita vivir experiencias dolorosas, se necesita pasar por situaciones críticas, tocar fondo. O sea, no debería porque la espiritualidad no es sinónimo de arrodillarse en maíz ni en darse golpes de pecho, realmente no debería. Pero lamentablemente nos sentimos separados de nuestra parte divina. Y al sentirnos separados de ello, creemos que no somos merecedores de cosas y nos autocastigamos. Entonces, lamentablemente, como seres humanos, como 3D, es a través de esas experiencias por las cuales nos motivamos a buscar algo más. Entonces, claro, el tema es que nosotros que despertamos, digamos, de esa forma, podemos ayudar a que el despertar de las otras personas no sea de la misma forma y hacerles entender que para ser espiritual uno no tiene que sufrir ni darse golpes de pecho ni latigarse. Y hay que hacerse vegano, vestirse de blanco, meditando. No, y realmente no va para nada por ahí. Yo pienso que tal vez si puedo decir que se necesita es un poco de disciplina, de controlar lo que piensas, lo que sientes, de tratar de que toda tu vida sea la comunión de espíritu, no que sea el momento en, ok, voy a meditar y por eso soy espiritual, o sea, no es ese instante, es toda tu vida. Pero de ahí a un vestimenta o yo qué sé, una forma especial de alimentación, no sé, creo que tal vez con que bendigas la comida que te estás llevando a la boca, tal vez del animal que se sacrificó para alimentarte y las manos que la prepararon, creo que con eso ya eres bastante espiritual, ¿no? Pero yo no me voy hacia algo radical, realmente no, yo creo que ninguna tendencia de este tipo va por ahí. Y bueno, y cada quien vive la espiritualidad desde donde puede, ¿no? Probablemente hay gente que en su conciencia, en su proceso, siente que tiene que vestirse de blanco, pues que se vista. Que se vista de blanco, no hay ningún problema. O que si quiere dejar de comer carne, pues exacto, no hay ningún problema. Pero lo importante es que sea el por qué. ¿Sí? Porque si yo quiero vestirme de blanco para que la gente vea que soy espiritual, o de pronto se me ocurre raparme y sentarme en flor de loto solamente para que me vean, pues obviamente hay que hacer un trabajo más profundo todavía. Claro, totalmente. ¿Sí? ¿Qué le recomendarías tú a la gente respecto a qué tipo de terapia buscar o qué tipo de terapeuta buscar? Yo pienso, o sea, es cierto que cuando tú quieres algo debes ir tras ello y buscarlo, pero pienso que cuando la persona está lista, el terapeuta aparece. y se trata igual que cuando la persona está lista, el maestro aparece. Y a veces la vida misma nos va guiando hacia aquello que necesitamos. Yo no te puedo decir, ok, cásate con el Reiki, o yo qué sé, con la terapia de imanes, o con la tren, y tampoco con, yo qué sé, Hoponopono. Para nada, o sea, es lo que tú sientas que en ese momento te va a causar algo, porque realmente uno es muy intuitivo con eso. ¿Y nada es casualidad? Y nada absolutamente es casualidad, o sea, el terapeuta sanador o la persona que te lleve sanación está en tu vida en ese instante porque te va a llevar a un aprendizaje, algo mejor. Y nada, a veces simplemente tú te metes en Google o conoces a alguien por casualidad y te conecta con más personas que hacen esto y llegas a terapias especiales, ¿no? Terapias que en ese momento van a resonar contigo. Muy bien. Ha sido Joana Valladares, ha sido este nuestro primer video y esperamos con esto poder llevar un poco de información, de conocimiento, pero sobre todo el corazón, el amor, el sentimiento, la conciencia de unidad, de que nada de lo que le haces a otro deja de afectarte, porque en realidad lo estás haciendo a ti mismo. Y poder llevar esa sensación
de grandeza, de divinidad que cada uno de nosotros tenemos y somos sobre todo. Muchas gracias, Joana, por abrirnos las puertas de tu casa, por permitirnos conocer tu trabajo y sobre todo por ser ahora también parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias. Bienvenida.